El día de mi boda con Tadeusz, se reunió la élite de todos los círculos y las luces brillaron con intensidad. Los de afuera me llamaban un gorrión convertido en fénix, bendecido por la fortuna, que de la noche a la mañana ascendía a la cima como un triunfador de la vida. En mi interior, solo sentía sarcasmo. Bajo este glamour superficial, se escondía mucha amargura e impotencia. Solo yo sabía que a la entrada de la villa de la familia Tadeusz, una vieja moto eléctrica se detenía lentamente. De ella salieron mi hermana mayor, Narcisa, y su marido, Lysander. Narcisa llevaba un vestido sencillo y anticuado, con las muñecas y los tobillos al descubierto sin anillos a la vista. Lysander intentó ayudarla a bajar, pero ella le apartó la mano de un manotazo. «No me toques. Ocúpate de tus asuntos». Ignorando las miradas curiosas de los invitados, se dirigió directamente a mi camerino. Me quedé frente al espejo con un pesado vestido de novia hecho a medida, sin expresión alguna en el rostro mientras la maquilladora me arreglaba. Yuri Luki en realidad, se convirtió en la esposa de un director ejecutivo de la noche a la mañana. No capté el sarcasmo en su tono, en cambio, le hice un gesto cariñoso para que se sentara a mi lado. Pero Narcisa se acercó de repente, bla, 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 bajando la voz. Si hubiera bloqueado el coche de la familia Tadeusz en aquel entonces, ¿crees que estarías aquí sentado hoy? La miré confundido. Su esposo Lysander no se había transformado mucho, pero era decente, amable y considerado, comparado con pasar toda una vida con un hombre despiadado y de sangre fría. No había nada envidiable en su camino. Antes de que pudiera hablar, Narcisa sacó un cuchillo de fruta de su bolso, rápido y preciso, y me cortó la garganta con el rostro deformado por un odio amargo. Sangre caliente me corrió por el cuello. Contuve un grito. Sus ojos ardían con una malicia inagotable. Intenté advertirle que huyera, decirle quién era realmente Tadeusz. Pero la sangre seguía fluyendo y mi visión se desvanecía. Todas las advertencias murieron en mi lengua. Cuando volví a abrir los ojos, el mundo había cambiado. Volvía al año de nuestras mayores dificultades económicas. Durante medio mes, nuestra familia no había comido bien. Solo quedaban fideos instantáneos baratos y galletas prensadas en la mesa. Al otro lado de la ciudad, solo el grupo Tadeusz prosperaba. La cocina estaba vacía. Narcisa se puso su único atuendo decente y se detuvo en la puerta para mirar a nuestros padres. No podemos esperar a morirnos de hambre. Voy a probar suerte. A ver si encuentro trabajo. Nadie conocía su plan. Me apresuré a ponerme los zapatos y la seguí mientras se dirigía directamente a la sede del grupo Tadeusz. La alcancé y la agarré del brazo. «Hermana. ¿De verdad te vas?» Me quitó de encima. «Frío. No me bloquees esta vez. El puesto de esposa del director ejecutivo es mío». Su mirada desprendía una extrañeza. Un odio que reconocí. En ese instante comprendí que recordaba su vida pasada. Todo su resentimiento seguía ahí. Me quedé junto al camino, viéndola desaparecer en la distancia, fuera de mí, lo sabía. Un extraño alivio me invadió. ¿La esposa del director ejecutivo? Quien la quisiera podría tenerla. Nunca se repetiría esa pesadilla. La seguí de lejos observándola demorarse en las puertas del grupo Tadeusz. Al poco rato, el coche de Tadeusz se detuvo. Narcisa apretó los dientes y se paró justo delante. Sonreí no en burla, sino por mi propia obstinación pasada. El coche de lujo frenó bruscamente ante ella. La ventanilla bajó y una voz fría cortó el aire. ¿Estás cansada de vivir? ¿O solo eres suicida? Narcisa se obligó a mantener la calma. Acercándome al coche con la serenidad que aprendí en mi vida pasada. Esta tormenta financiera no derribó a tus rivales. ¿Te conformas con dejarlos prosperar? Los directivos de la empresa te están atando las manos. ¿Vas a dejar que te guíen sin más? Te estás perdiendo algo, alguien lo suficientemente atrevido como para arriesgarse. ¿Puedo ayudarte? Tadeusz levantó una ceja. Intrigado. Valiente. Intenta hacer prácticas en Tadeusz. Veamos de qué pasta estás hecho. Narcisa no accedió de inmediato. En cambio, dudó. Una petición.
¿Podría adelantarme el sueldo de un mes? Y como hará prácticas aquí, ya no volveré a casa. Mis padres me criaron durante años. ¿Podrías darles un poco más para tranquilizarlos? Los labios de Tadeusz se curvaron. Sus ojos brillaron de diversión. Concedido. Un destello de alegría cruzó el rostro de Narcisa. Se giró y me lanzó una mirada desafiante. Ya ves, puedo hacer lo que tú hiciste antes. Me obligué a reprimir mi compasión. Los demás solo veían la belleza y la riqueza de Tadeusz, pero nadie sabía que en el fondo, era un hombre de negocios de sangre fría, que jamás se dejaba perder un céntimo. Narcisa regresó a casa con un cheque considerable. Mis padres cambiaron de actitud al instante, rodeándola de preocupación y cariño, mientras me lanzaban pullas. Mira a tu hermana. ¡Qué capaz es! Acaba de ir a trabajar y trajo a casa un cheque enorme. Mírate. Estás encerrado en casa todo el día, sin hacer nada más que gastar nuestro dinero. Apreté los dientes reprimiendo la ira, pero imágenes de mi vida pasada inundaron mi mente. En aquel entonces, cuando regresó con un cheque de Tadeusz, incluso se mostraban fríos y distantes, deseando que se fuera de inmediato y no volviera jamás. Ahora, mimaban a Narcisa con cariño, sus rostros suaves. Narcisa los consoló, no se preocupen. Voy a ver a Tadeo a hacerme un nombre. En cuanto logre algo cuidaré de ustedes. Al ver sus ojos brillar de esperanza, le ofrecí un amable recordatorio, hermana. Las prácticas en Tadeusz son difíciles de mantener. Un desliz menos y te despiden. No es tarde para arrepentirse. Se burló con frialdad. Deja de fingir amabilidad. Solo tienes miedo de que ocupe tu lugar. Te lo mostraré. El puesto de esposa de Tadeusz es mío. Antes de irse les dijo a mis padres que Iris ya tenía edad suficiente. Liz y Erespin llevan tiempo proponiéndose. ¿Por qué no dejar que se casen pronto? Así me ahorraría lidiar con ellos más tarde. Mis padres coincidieron. Iris, deberías casarte pronto. Estaremos más tranquilos. Liz y Erespin llevan siglos queriendo ser nuestros hijos en menos que en menos. Casarse con él o con tu hermana. Es lo mismo. Tu hermana tiene su camino. Deberías pensar en los tuyos. Deja de aferrarte a la familia. Estas palabras me hirieron el corazón como un cuchillo. La familia Liz y Erespin y la nuestra eran viejos amigos. De nuestra generación. Mi familia estaba pasando por momentos difíciles. Pero Lysander nunca me había menospreciado. Sus padres fallecieron prematuramente. Y Echidi los trataba como familia, amable y obediente a sus deseos. Narcisa tenía miedo de acercarse a Lisandro, lo que dificultaba su propio progreso. Así que se apresuró a empujarme. Me tragué la amargura. Papá, mamá, ¿de verdad planean casarme con Lysander? ¿Solo para ahorrar dinero? Narcisa intervino con sarcasmo. ¿Qué le pasa a Lysander? Al menos tiene un trabajo decente. Mejor que te quedes en casa perdiendo el tiempo. Además es mejor que casarte con el viejo Wang de abajo. El viejo Wang era el guardia de seguridad jubilado de nuestro barrio. De unos 50 años. Me divorcié 2 veces y siempre ansiaba volver a casarme. La dura realidad me despertó de golpe. Empecé a preparar mi maleta en silencio. Mis padres me dijeron que me diera prisa. No te demores. Me mudaré hoy mismo con la familia de Liz y Eres. Al menos no te morirás de hambre. Me acerqué a Narcisa y le susurré, ¿recuerdas cómo pasé de becaria a esposa de Tadeusz? Sonrió con orgullo, por supuesto. ¿Fuiste tú quien bailó el baile del tubo en el banquete de cumpleaños del director ejecutivo? Yo también puedo hacer ese truco. Asentí. Solo espero que Sched recuerde esto. Para que no repita mi humillación pasada. En mi vida pasada, ese baile había impactado al público. Se había convertido en una leyenda del círculo. Pero esa misma noche, Tadeusz me había mandado a la cama de su amigo. Hermana, esta vez experimentarás la amargura de Liz en carne propia. Retrocedí un paso. Miré a Narcisa y les dije a mis padres, bien. Se mudarán hoy.
No se demoraron. Me llevarán directo a casa de Liz y Eres. Lysander nos saludó con una mirada confusa. Lysander, Eres se muda contigo hoy. Vivirán juntos. ¿No dijiste que querías casarte con nuestra chica? La hija mayor va a una gran empresa para labrarse una carrera. Así que Eres. El más joven. Es apto para el matrimonio. Tus padres ya no están. Así que los tratamos como familia. Ah, y sobre el regalo de compromiso. Aunque los mayores ya no estén. Debemos seguir el protocolo. ¿No deberías mostrar respeto? Nuestra chica no puede casarse gratis. Mis padres recorrieron la sala con la mirada. Sus miradas se movían como si calcularan posibles ganancias. Lysander se sintió incómodo. Su rostro se sonrojó. Entró apresuradamente. Sacó su libreta de ahorros. Y se la entregó con cautela. Estos son todos mis ahorros. Tío y tía. Por favor, a ver si es suficiente. Mis padres sonrieron radiantes. Arrebatando la libreta rápidamente. Luego volviendo a su amable anciano, él. ¿Suficiente o no? La familia es la familia. Se trata de la reflexión. No molestaremos a su joven pareja. Empacaron sus cosas y se fueron a toda prisa. Como si temieran que Lysander se echara atrás. Los llamé. Mi voz ronca, papá. Mamá. Desde hoy. Ya no tengo nada que ver contigo. Pero ni siquiera se volvieron. Sus ojos estaban fijos únicamente en la libreta recién adquirida. Para preocuparme y dedicarme una mirada. Recuerdos de agravios pasados inundaron mi corazón. Y ya no pude contenerme. Rompí a llorar en la sala. Lysander entró en pánico. Su tono vacilante: ¿eres tú? ¿Te molesta estar conmigo? Negué con la cabeza vigorosamente. Rápidamente sacó un bollo al vapor del refrigerador. Le temblaban ligeramente las manos. ¿Tienes hambre? No te preocupes. Conmigo al menos nunca pasarás hambre. Tomé el panecillo y le di un mordisco. Las lágrimas saladas me corrieron por las mejillas, mezclándose con la masa. En ese momento. Sabía más real y reconfortante que cualquier manjar del mundo. Lysander no había ido a la universidad. Era un oficinista cualquiera. Pasaba el día en su escritorio y la noche haciendo trabajos esporádicos. Siempre intentando llevar a casa la mayor cantidad de comida posible. Por primera vez en mucho tiempo, ya no me preocupaba la comida. Pero aún sentía un nudo en el corazón. Su papel como mi hermano menor y mi ley menor en mi vida pasada hizo que esta relación fuera insoportablemente incómoda. Por suerte, Lysander era bondadoso y nunca me obligó a nada. Una noche me desperté sobresaltado de una pesadilla y vi que la luz de la cocina seguía encendida. Me acerqué. Vi a Lysander bebiendo agua fría a grandes tragos. Llevaba en la mano un panecillo al vapor medio comido. Cuando me vio, rápidamente escondió el bollo tras su espalda. Te desperté. ¿Hice mucho ruido? Aún no has comido. ¿Verdad? Se rió entre dientes, frotándose la barriga ligeramente hinchada. No. Solo tenía sed. Salí a tomar algo. Me vuelvo a dormir. El próximo fin de semana. Se fue temprano otra vez. Sospechoso. Lo seguí de lejos hasta una obra en construcción. Allí estaba. Con ropa vieja. Cargando ladrillos y cemento bajo un sol abrasador. Por la tarde el capataz le dio un panecillo al vapor y medio panecillo sin comer. Guardó la comida con cuidado en su mochila. Y me dolió el corazón al verlo. Me di la vuelta y me fui a casa. Esa noche. Regresó con su botín. Sonriendo me entregó un bollo al vapor. Iris. El sitio regaló 3 bollos hoy. Comí solo. Este es para que lo pruebes. Luego corrió a la cocina y bebió agua a grandes tragos hasta que se le hinchó la barriga. Me dolió la nariz. Y no pude contenerme. Lysander. Lo vi todo hoy.
Trabajas durante el día y haces trabajos esporádicos los fines de semana. Ni siquiera comes bien. Me guardo lo mejor. Si sigues así, te quemarás. Se rascó la cabeza torpemente. No te preocupes. Soy fuerte. Me paso la semana en la oficina. Así que el trabajo de fin de semana es solo para estirar las piernas. El capataz dijo que nos pagará pronto. Entonces te invitará a comer como es debido. Sentí una mezcla de emociones. Lysander fue realmente bueno conmigo. Toda su gentileza y paciencia. En mi vida pasada, Machete le dio todo eso a mi hermana. Machete nunca me menospreció por ser pobre o sin educación. Incluso me dejó administrar todo el dinero que ganaba. Esta vez tomé una decisión. Lucha por una pequeña familia. En ese momento una voz estridente atravesó la calle. Bueno. Si no es mi hermanita perdida hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Acaso Lysander no te cuidó? Mírate ahora. ¿Cómo han cambiado las tornas? Caminaba por la bulliciosa calle. Perdido, pensaba en cómo ganar dinero extra. Cuando escuché mi nombre al levantar la vista, vi a mi hermana. Radiante con un atuendo de marca de lujo. Su maquillaje impecable. Un escondite revela una mezcla. Exudaba un aire de arrogancia que denotaba profesionalismo urbano. Sin duda. Sched prosperó en el grupo Tadeus. Al ver mi expresión abatida, se burló de vidas llenas de sorpresas. Mírame ahora. Mírate. ¿Alguna vez imaginaste que este día llegaría? Aquí tienes una idea, prueba suerte en las puertas del grupo Tadeus. Quizás recojas algunos restos de la basura. Se dio la vuelta para irse. Pero le agarré la bolsa. Está bien que la mires fijamente palabra por palabra. Iré al grupo Tadeus. Solo iba a encontrar una solución para Lysander y para mí. Y lo más importante, quería presenciar de primera mano cómo mi hermana encontraría su caída. Cuando me vio, hablaba en serio. Su barbilla sobresalía triunfalmente. ¿Tú quieres entrar al grupo Tadeus? El 1 de julio, la fiesta de cumpleaños de Tadeus se celebró según lo previsto. Mi hermana me envió una invitación especialmente. Clammingsched me llevó a presenciar la verdadera victoria, y a que todos la vieran conquistar el evento y convertirse en la matriarca de la familia Tadeus. Aproveché la oportunidad. Porque lo único que deseaba era verla precipitarse al abismo. Verla reducida a un juguete, un peón en manos de la familia Tadeus. El salón de banquetes resplandecía con magnificencia. Tadeus se sentó a la cabecera de la mesa. Una supermodelo popular se acurrucó en sus brazos. Casi toda la élite empresarial estaba presente. Yo llevaba el vestido más sencillo. Escondido en un rincón de la multitud. Mi mirada estaba fija en el filete en la mesa del buffet. Pensé. Si me llevo uno a casa, Lysander será feliz durante días. La música empezó a sonar de repente. Una melodía familiar que me dio escalofríos. Mi hermana subió al escenario con una minifalda ajustada. Moviéndose con gracia al ritmo. Su cintura era tan ligera que parecía que se rompería en cualquier momento. Su baile era impresionante. Radiante. Tanto que casi todos los invitados fruncieron el ceño y apartaron la vista. Incluso Tadeus. Inusualmente. Apartó la mirada de la supermodelo en su regazo. Cuando terminó su actuación, el público se quedó disfrutando. El presidente John fue el primero en aplaudir. Impresionante. Se rumorea que la familia de Tadeus tiene una belleza que canta y baila. Realmente hace honor a su nombre. Tadeus lo miró de reojo. Liberó a la supermodelo. Y subió personalmente al escenario para ayudar a mi hermana a levantarse. Le levantó la barbilla. Una sonrisa de significado indescriptible se dibujó en sus labios. ¿Cómo te llamas? Tadeus, gerente general. Soy Narcisa. Le susurró algo al oído. Aunque no pude oírlo. Sabía exactamente a qué se refería. Espérame arriba. Sus mejillas se sonrojaron. Pasó junto a mí con una mirada arrogante.
Te lo mostraré. No soy peor que tú. Sonreí levemente. Espero que se cumpla tu deseo. En medio del caos. Metí un filete a escondidas en mi bolso y salí corriendo. Al llegar a casa, Lysander se quedó paralizado al verlo. Tartamudeando emocionado. ¿De dónde sacaste esto? Lo compraste con el dinero que ganaste en tu trabajo a tiempo parcial. Pruébalo. Me miró con incredulidad hasta que se lo puse en la mano. Le dio un mordisco con cautela. Hacía mucho que no lo comía. Pero solo comió un trocito antes de volverlo a comer. Estoy lleno. Come. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero no dije nada. Lysander siempre me había tratado igual que antes. Igual que había sido bueno con mi hermana en mi vida pasada. A la mañana siguiente mi hermana irrumpió en nuestra pequeña habitación en un ataque de ira. Su rostro se retorció de resentimiento al presionarme. Sabías que esto pasaría, ¿verdad? En lugar de reaccionar ante su furia. Sonreí. ¿Sabías qué? Que anoche te habías propuesto acompañar a la presidenta Zhang a tomar algo y socializar. Antes de que estallara. Añadí. Hermana, no malgastes tu energía. Mejor piensa en cómo congraciarte con el gerente general Thaddeus. Quizás algún día incluso te conviertas en la esposa del presidente. Al oír eso de la esposa del presidente. Su brillo se desvaneció. Perdió toda su fuerza. Se desinfló como un globo pinchado. ¿La esposa del presidente? Una mujer con la que se acostaron. ¿Acaso tengo alguna posibilidad? Su desesperación estaba grabada en su rostro. La hacía parecer mayor. En lugar de consolarla, le solté la verdad sin pensarlo dos veces. Hagas lo que hagas, aprovecha sus debilidades. Mejor sabotear su carrera o expulsarlos del grupo Thaddeus. No estaba seguro de si la estaba ayudando o lastimando. En mi vida pasada. Cuando Thaddeus me encargó entretener al presidente Zhang, saboteé en secreto su empresa. Paralizando su negocio. Esperaba que me despidieran. Pero en lugar de eso, Mei me animó a ser valiente y me dio una gran bonificación. Resultó que la armonía no significaba nada para él. Prosperaba en el caos. Ejecutivos compitiendo por el poder. Cuanto más caos, mejor. Así que cada vez que me asignaba a alguien, sabía que esa persona era su próximo objetivo. Mi hermana se quedó paralizada. Mi hermana se quedó paralizada. Saliendo de sus pensamientos. Me miró con escepticismo. ¿Yuri no me está mintiendo? ¿Cómo me atrevo? ¿Qué otra opción tienes sino confiar en mí? Se sumió en sus pensamientos. Luego se deshizo de su vulnerabilidad y se fue. La vi irse. Mi corazón está lleno de emociones encontradas. Hermana, no te mentí. Pero tampoco te dije esto sin importar cómo sigas este camino. Solo te hundirás más. Con los años ayudé a Thaddeus a eliminar obstáculo tras obstáculo. ¿Qué obtuve a cambio? Una noche. Me citó a su oficina. Delante de su asistente. Me ordenó quitarme el abrigo. Luego se aferró a mí. Con un bolígrafo escribió palabras humillantes en mi brazo. Reprimí mi humillación. Suplicaba en voz baja. Pero él solo se complacía más. Me hizo profundos arañazos en la piel con la punta del bolígrafo. Con una sonrisa juguetona, preguntó. Iris. ¿Sientes mi cariño? Me atormentaba noche tras noche con todos los medios imaginables. Hasta que un día aprendí a volverme completamente insensible. Solo entonces me mostró una mirada de satisfacción. Así me gusta más. Quiero obediencia absoluta. Haga lo que haga, te quedarás callada y lo soportarás. Hermana. Todo lo que siempre quiso fue una marioneta que pudiera controlar a voluntad. En cuanto a Lysander. Durante ese tiempo. Trabajaba aún más duro. Rara vez se le veía por las noches. Un día raro, llegaba temprano a casa. Me entregó una bolsa de papel con aire reservado. Dentro había un vestido nuevo. Me pagaron en la obra la semana pasada.
Pensé que nunca tenías ropa nueva. Así que te compré esto. Mirándolo con seriedad. Cara de esperanza. Me dolía el corazón. Con el dinero que Ed había ahorrado gracias a su duro trabajo. Comprar un vestido barato no fue poca cosa. Dije con seriedad. Lysander. Gracias. Sé que últimamente has estado aprendiendo a programar por tu cuenta. De verdad. La industria tecnológica está en auge. Tienes talento. ¿Para qué pasarte la vida haciendo trabajos manuales? ¿Por qué no intentas ser programador? Podrías tener una gran oportunidad. Bajó la cabeza como un niño culpable. Tentativamente. ¿Tú? ¿No te gusta el vestido? Pensé que sí. Negué con la cabeza. Lo interrumpí suavemente. No, Lysander. Simplemente no quiero que vivamos así para siempre. Puedes hacerlo mejor. Y podemos hacerlo mejor juntos. Se quedó paralizado por un momento. Su expresión se endureció con determinación. Asintió. De acuerdo. Te escucharé. Esta fue la primera vez que Ed estuvo de acuerdo conmigo en usar la palabra nosotros. En unos meses, nos vemos. Solicita empleo en Iyuan Technology en Pekín. Empieza desde abajo. Si logras entrar al equipo técnico, dale este correo al director técnico de Zenith. Jesse es un viejo conocido mío. Metió en ese correo electrónico toda la información sucia que había recopilado sobre Thaddeus de mi vida pasada. Se la dejó como respaldo. Zenith era Thaddeus S. Nomi. Esta fue mi manera de crear una red de seguridad para Lysander y para mí. Meses después Lysander se incorporó con éxito a Iyuan Technology. Aunque empezó como un empleado de bajo nivel. Se entregó a su trabajo con entusiasmo. Antes de irse me tomó la mano. Reacia a separarse. Iris. Espérame. Trabajaré duro para forjar una carrera. Y volveré para darte una vida completamente nueva. Simplemente asentí suavemente. Tras 2 vidas de pruebas, ya no deposité mis esperanzas en nadie. En mi vida pasada. Creyó que si me unía a la familia Thaddeus tomaría el control. Pero solo terminó siendo un peón bajo sus pies. En aquel entonces. Conspiró para ganarse el favor de Thaddeus S. creyéndome apreciado. Solo para terminar maltratado y destrozado. Ahora por fin entendí que solo confiando en mí mismo podría asegurarme un futuro. En cuanto a Thaddeus. Todo el mal que me has hecho. Te haré pagar $100 algún día. Ese correo era sobre fantasear con Liz y un ascenso. Era para allanarle el camino. Y sembrando la semilla del caos en la familia Thaddeus. Zenith era un maestro en la formación de nuevos talentos. Creo que Lysander algún día se labraría su propio lugar. Este fue el gesto más amable que pude tener. Lysander solía compartir actualizaciones sobre su progreso en el trabajo. Lo veía mantenerse firme paso a paso con mucho esfuerzo. Por fin me sentí libre para saldar viejas cuentas. El otoño se acentuó. Llenando el aire con el dulce aroma de los manto. Se coló en la familia Thaddeus. Pero no como un glamoroso minero blanco y estudiante. En cambio, trabajaba como limpiador en la empresa administradora de propiedades. Día tras día. Lidié con la basura. Mi vida era un desastre. Un ciclo sin incidentes. El edificio estaba rodeado de osmantos. Sus pétalos dorados caían como una alfombra sobre el césped. Hoy fue un día especial. Esperó un buen rato en la puerta trasera antes de empujar mi carrito de limpieza al edificio. Me encontré con mi hermana. Vestía un traje a medida. Apoyada en la pared del pasillo, aturdida. El cansancio la aferraba. Di un paso adelante. Hermana. ¿Qué pasa? Bajó la cabeza. Una leve cicatriz en su cuello me llamó la atención. Instintivamente di un paso atrás. Ella levantó la vista. Su expresión cambió al verme. Se enderezó. Su tono era cortante. ¿Qué haces aquí? Quería ver qué tan cerca estás de convertirte en la esposa del presidente.
¿Cuánto sufrimiento más? ¿Cuántos hombres más tendrás que soportar antes de finalmente meterte en esa cama? En el momento en que terminé, mi hermana estalló de furia. Se abalanzó sobre mí, pellizcándome la garganta con fuerza y golpeándome contra la pared. Me ahogó. No podía emitir ningún sonido. Mi visión se nubló. Y me transporté de vuelta a ese momento desesperado en el que Sched me apuñaló el cuello. Su emoción se descontroló. Me arrastró hasta la basura. Me metí la cabeza a la fuerza. El hedor a podrido me golpeó. Me provocó arcadas mientras me retorcía. Dilo otra vez, rugió ella. La basura me tapó la nariz y la boca. Casi me deja inconsciente mientras me retorcía salvajemente. Claro que sí. Ya debería haber aparecido. Mi hermana estaba furiosa. ¿Por qué seguía sin aparecer? Justo cuando estaba a punto de desmayarme, una voz familiar y ronca resonó en el aire. Narcisa. Para. Mi hermana se quedó helada. Soltándola. Jadeé en busca de aire. Me apoyé en el carrito de limpieza. Pero el hedor a podredumbre se me pegó. Se negaba a desaparecer. Su voz temblaba. Gerente general Tadeusz. Sí, no lo decía en serio. Ella me insultó primero. Y actué por impulso. El aire se calmó. Nadie sabía que Narcisa tenía una hermana trabajando de limpiadora aquí. Hoy, aún más nuevo, era el aniversario de la madre de Tadeusz. Todos los años en este día, salía discretamente por la puerta trasera para visitar su lugar de gracia. En este día, nada odiaba más que el conflicto y la violencia. Anhelaba la paz para honrar la memoria de su madre. Y a veces, incluso hizo buenas obras especialmente para ella. Accidentalmente descubrió este secreto de mi vida pasada. Pero Narcisa no lo sabía. El rostro de Tadeusz se ensombreció. Entrecerró los ojos. Una clara señal de una explosión inminente. Claro que sí. Le espetó a mi hermana. ¿Quién te crees que eres? ¿El grupo O te permite disciplinar a la gente? ¿Quién te dio el valor? Narcisa se arrodilló, inclinándose mientras suplicaba. Señor Wu. Tenga piedad. Sé que me equivoqué. No lo volveré a hacer. Solo le estaba dando una lección a mi hermana. Pero Tadeo no tenía paciencia para las excusas. Enséñale a tu hermana. Ve a casa y hazlo allí. Este es el grupo Wu. No es tu patio de recreo. Con eso. Tiró a mi hermana de una patada al suelo. Justo cuando levantaba el pie para pisotearla, me lancé hacia adelante. La protegí con mi cuerpo. Su talón me impactó en el hombro. El dolor agudo casi me hace desmayar. Narcisa lo miró con incredulidad. Incluso Tadeo vaciló. Confundido porque intervino. Simplemente actuó para provocarlo. Para que me recordara. Plantando una semilla para el futuro. Tras un tenso silencio, levantó la barbilla y le ordenó a su asistente, que venga a la enfermería para curarle las heridas. Sonreí para mis adentros. Probablemente este era su gesto anual de bondad. Narcisa salió de su estupor. Me miraba fijamente como si quisiera destrozarme. La ignoré. Mi mente ya estaba en el siguiente paso. Me puse de pie con dificultad. Saqué un termo del carrito de limpieza y una pizca de osmanto del bolsillo. Vertí los pétalos en la taza. Ofreciéndolo con una sonrisa tonta. Té de osmanthus. Huele delicioso. ¿Quieres un sorbo? Las pupilas de Tadeusz se encogen. Su voz se convierte en un gruñido. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez. La sala se tensó. Me agarró por los hombros. Me sacudió como una hoja al viento. No respondí. Solo le sonreí. Llévala a la oficina. Despidió a su asistente y salió furioso del edificio. Me llevaron a una oficina provisional. Todavía aferrado al termo. Esperando la enfermería. Sabía que aún no me dejaban entrar en su consultorio privado. Pero la oportunidad había llegado.
Los pétalos de osmanto flotaban fuera de la ventana. Apoyado en el cristal, planeé mi siguiente movimiento. Por fin. Una fría voz masculina habló detrás de mí. ¿Cómo sabes esto? Mi corazón se aceleró. Pero mi rostro permaneció inexpresivo. Aposté bien. En mi vida pasada. Nick Chidi una vez balbuceó después de beber. Mamá, quiero beber el té de osmanto que preparas. Memorizó esas palabras. La locura de hoy fue para comprobar si su piedad filial aún se mantenía. Me giré levantando de nuevo la copa. Té de osmanto. Huele delicioso. ¿Quieres un sorbo? Tadeusz me miró fijamente. Su mirada penetrante. Tras un largo momento, tomó el termo y lo vació de un trago. Recién salido del cementerio. Quizás necesite este té para calmar la añoranza de su madre. Por eso se acordó tanto de mí. Todo salió según lo previsto. Sentí una oleada de triunfo, pero forcé una expresión vacía. Quería que pensara que estaba trastornada. Aún así, lo suficientemente cauteloso como para no subestimarme jamás. Ese era el disfraz más seguro. El otoño se desvaneció en invierno. Y los copos de nieve empezaron a caer por la ventana. Sabía que Lysander se había adaptado poco a poco para explicarte la tecnología. Según nuestro acuerdo. Meikidi envió ese correo anónimo a Zenith sin mencionar mi nombre. Siempre decía que volvería cuando la situación se calmara. E incluso prometió prepararme una sorpresa. ¿Quizás un vestido nuevo? No pude evitar sonreír con amargura. Todo había salido tal como lo había planeado. Tadeusz había bajado la guardia poco a poco. Me trataba como a la hermana de Gukcin. Annie se creía la historia descabellada que había inventado sobre su madre. Durante su hospitalización, le había dicho que amaba a Dosman. Por este pequeño secreto. Este hombre filial pero paranoico nunca me lo había puesto difícil. Al contrario, me tenía a su lado como a una mascota peculiar. Cada día. Fingía locura. A veces lúcida. A veces deliraba. Me hacía parecer exactamente a la madre que recordaba. Cuyo estado mental había fluctuado. Poco a poco fui accediendo libremente a su oficina. Bajo su absoluta confianza. Copié y respaldé discretamente archivos confidenciales de su computadora. Documenté en silencio todos sus oscuros actos. Capítulo 9. Mi hermana casi se convierte en la esposa del presidente. Pero siempre había jugado la carta de estar poseído por su madre. Se oponía obstinadamente al matrimonio. De todas formas, Tadeusz nunca tuvo la intención de casarse con ella. Así que Ed aceptó. Retrasó la boda y se dedicó por completo a su carrera. Ahora, Tadeusz ejercía un inmenso poder en la industria. Por muy ocupado que estuviera, ojalá Ed aún tuviera tiempo para visitar a esta mujer con problemas mentales. Solo para esa Dosman tan maternal, esta de. Todo esto estaba a punto de terminar. Esta noche. Mayed organizó su propio final. Eché un poco de droga incolora en el champán. Lo suficiente para dejarlo indefenso, pero no mortal. El champán llevaba horas frío. Afuera, con ventanas de piso a techo, el viento soplaba con fuerza. Llegó a la hora prevista. Se hundió en el sofá. De repente me miró fijamente a los ojos. Tu mirada me resulta familiar. Forcé una sonrisa tonta. Ojos bonitos. Los ojos de mi hermana también son bonitos. Se dio cuenta de golpe. Suponiendo que me pareciera a mi hermana. Aprovechando el momento. Agarré su manga del traje. Hermana. Quiero comer con mi hermana. Tadeusz llamó a mi hermana inmediatamente. Después de meses separados. Había perdido peso. Forzando una leve sonrisa. Cuando entró y me vio. Un destello de ira cruzó su rostro. Pero se obligó a mantener la calma. Me burlé para mis adentros. Tadeusz era astuto. Ojalá Ed nunca la favoreciera por mi culpa. Fui a buscar el champán frío. Sirviendo una copa para cada uno. Champán. Beber. Tadeusz bebió sin dudarlo.
Mi hermana dudó, pero no se atrevió a desafiarlo. Levantó su copa, pero no la terminó. Sus muñecas y cuello tenían cicatrices nuevas. Viejas heridas aún sin sanar. No te preocupes. Hermana. El dolor de esta noche pronto terminará. Cerré la ventana que va del suelo al techo. El viento rugía afuera. La droga hizo efecto. El rostro de Tadeusz palideció. Se agarró el estómago mientras se desplomaba en el suelo. La botella de champán rodó a su lado. Me quedé tranquilamente a su lado. Un tono burlón en mi voz. Señor Wu. ¿Qué pasa? Se esforzó por incorporarse. Me miró con desdén. Su voz temblaba de miedo. ¿Qué? ¿Qué quieres? Le sonreí. No solo conocí a tu madre. Incluso te conocí en mi vida pasada. Su rostro se congeló de la sorpresa. El sudor le corría por las mejillas. Solo entonces mi hermana corrió a ayudarlo. Pero la aparté con cuidado. Y ella también se tambaleó al suelo. Gritó. Señor Wu. Te dije que siempre estuvo fingiendo. Wu Muan. ¿Cuál es tu verdadero objetivo? Reí fríamente. Mírate ahora. Cubierto de cicatrices. Despeinado. Culpándome a mí en este punto. Sus ojos brillaban de resentimiento. Si no fuera por ti. Sería la señora. Oh ya. Por fin. No pude contener la risa. Sigue soñando. ¿De verdad crees que podrías haber sido la primera dama? Tadeusz no quiere casarse contigo. Meiki te usa como peón para atraer a todas esas figuras poderosas a una trampa. Solo eres una pieza descartable en su tablero. Capítulo 10. Mi hermana se quedó paralizada al oír mis palabras. Pero Tadeusz se acercó sigilosamente a la puerta. Intentando pedir ayuda. Le di una fuerte patada en el estómago. Mi voz fría como el hielo. Esta patada es para el yo que arruinaste en mi vida pasada. Todo su cuerpo se convulsionó, Soltando gritos desgarradores de agonía, lo pateé de nuevo. Mi voz era fría e implacable. Esta patada es para cada mujer que has explotado. Engañado. Y herido. Por cada colega que has arruinado. Por incontables piernas que has pisoteado como peones. Tadeusz finalmente se derrumbó. Inconsciente del dolor, me giré lentamente y avancé hacia mi hermana. Antes de poder hablar. Se oyeron pasos caóticos fuera de la puerta. La puerta se abrió de golpe. Y una multitud entró corriendo. Liderando el camino estaba Lysander. Desaliñado y preocupado. Sus ojos reflejaban preocupación. Me abrazó. Su voz temblaba de urgencia. ¿Estás bien? Te he estado buscando por todas partes. Oí que estabas con la familia Tadeusz. Estaba volviéndome loca de preocupación. Él seguía tan sincero y amable como siempre. Detrás de él, varios policías y personal médico lo seguían a toda prisa. Mi hermana se tambaleó hasta caer de rodillas a los pies de Lysander. Sollozando. Lisandro. Soy yo. Narcisa. Esta mujer los envenenó a ti y al señor Tadeusz. Intenta incriminarnos. Llama a la policía, pero tú. Arréstala. Lysander la miró. Luego a mí. Antes de apartarla de una patada, mi hermana gritó desesperada. Soy a quien amas. Prometiste casarte conmigo. Pero nadie le hizo caso. Cada uno debe responder por sus propias decisiones. Después de todo, Lysander explicó simplemente que ahora era representante de tecnología Qiyuan. A petición de la Junta, colaboré con la policía en la investigación de la participación de Tadeusz en actividades ilegales dentro del grupo. Y exigí una investigación exhaustiva de todas las ganancias ilícitas. Entregué a los agentes la memoria USB con todas las pruebas copiadas. En ese momento, Lysander gritó: «¡Cuidado!». Se abalanzó para protegerme del repentino ataque de Tadeusz. Los fragmentos de la botella de vino le abrieron el brazo y el pecho. La sangre brotó a borbotones.
Tadeusz montó en cólera. ¿Te atreviste a traicionarme? La policía irrumpió y lo sometió rápidamente. Yacía en el suelo, aullando de dolor. No sabía si por su derrota o por la pérdida de todo a lo que se aferraba. Me apresuré a presionar a Liz y detener la hemorragia del brazo. Mi corazón latía con fuerza. Aterrorizada de perderlo. Me sonrió débilmente. No te preocupes. Estoy bien. Afortunadamente los médicos llegaron a tiempo. Sus heridas se estabilizaron. Lo llevaron de urgencia al hospital. El médico dijo que de no ser por la pila de documentos en el bolsillo de su camisa que bloqueaba los fragmentos, podría haberse cortado una arteria. Cayó en coma por la pérdida de sangre. Los compañeros de Kiwan lo visitaban a menudo. Me consolaban con historias sobre él, hermana. ¿Sabías qué? El señor Lysander dijo que su novia es la mejor del mundo. Solo necesitó un bollo al vapor y un vestido para conquistarla. Y la atesorará por siempre. También dijo, todo lo de hoy fue por su novia. Mientras lo escuchaba, las lágrimas me nublaron la vista. Tadeusz sobrevivió. No lo maté. Quería que lo deshonraran. Que lo encarcelaran. Y que lo despojaran de toda esperanza. Mi hermana también sobrevivió. Pero por su participación en los crímenes enfrentó represalias. Tendría que pagar por sus decisiones. ¿Y yo? Revelando la verdad. Mis méritos y defectos se anularon. Me acusaron de un delito. Hoy fui a recoger a Lysander del hospital. Mientras se cambiaba, ordené sus pertenencias. Los documentos manchados de sangre. Escondidos desde hacía tiempo en su bolsillo interior. Me llamaron la atención. La curiosidad me venció. Los abrí. Se hace un pacto. Se forja un vínculo. Votos de eternidad. Hasta que la muerte nos separe. Apreciemos el presente. Caminemos juntos por la vida. Con este contrato entrego mi vida entera a tu bienestar. Fue un voto matrimonial. Una promesa para toda la vida. Levanté la vista y lo vi de pie en la puerta. Vestido de traje. Sonriendo suavemente. Esposo. Lo llamé. La mañana después de la muerte de mi primo. Mi esposo se quedó con el pelo canoso de la noche a la mañana. Estaba frenético. Huyó de vuelta a nuestro pueblo rural. Ante todo el pueblo. Dieta caliente. Él excavó su tumba. Apretó sus labios contra su cadáver putrefacto y apestoso. Y lamentó con un dolor inconcebible. ¿Por qué insististe en presentar el examen de admisión a Harvard conmigo entonces? Si no fuera por eso, el padre Woodland me habría obligado a casarme contigo. Mara Woodland terminó casada con ese miserable. Maldito bastardo. Los Woodland estuvimos destrozados durante 20 malditos años. No soporto sus acusaciones ni su comportamiento perturbado. Exigí el divorcio sin reservas. Aún así, me mató mientras dormía sin motivo. Ora restead. Ambos tenemos la culpa. Merecemos morir. En la otra vida. Juré que nunca más la abandonaría por ambición. Nunca te elijo. Cuando abrí los ojos de nuevo, sonaban gons. Se oyeron petardos. Era el día en que llegó al pueblo la carta de aceptación de Harvard. Avancé a grandes zancadas. Mirando fijamente a 18 menos aquí, menos el viejo Damien. Ahora es el centro de la adoración de la multitud. Y a mi prima ahora. Asomándose tímidamente desde los márgenes. Damien. Dije. Si te vas a Harvard, ¿qué le pasará a Aurora? Serapina. ¿Dices la verdad?, preguntó la tía. Amplio lado negativo conmocionado. Bajo la mirada escrutadora de todo el pueblo señalé a Damien debajo de Ora. Uno con cada mano. Tía. Los dos involucrados están aquí. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Pregúntales a ellos. Con apenas 18 o 19 años, Damien era tan guapo como un joven álamo esbelto.
mientras que Aurora era delicada como un loto besado por el rocío. Su belleza era tan vívida que parecía brillar contra la ropa opaca y sencilla de los aldeanos. El contraste los hacía destacar marcadamente. Una combinación tan perfecta que incluso un observador casual la llamaría destino. En nuestra vida pasada. Se habían amado con locura. Aún así se obligaron a fingir indiferencia. Dejándome engañada durante años. Si estaban destinados a estar juntos, ¿por qué no debería darles un final feliz en esta vida? Pero el rostro de Damien se ensombreció. Su voz era solemne al replicar. Serapina. Estás difundiendo rumores sin fundamento. Difamando la reputación de tu prima. ¿Qué quieres exactamente? Los aldeanos intercambiaron miradas confusas y sobresaltadas. El rostro de Aurora palideció al instante. Su expresión se desvaneció en la decepción. Al darme cuenta del efecto de sus palabras, alcé la voz deliberadamente. Damien. Tú y Aurora llevan tanto tiempo juntos. ¿No sería mejor confesarse hoy? En esta feliz ocasión. Los ojos de la tía brillaron con cálculo mientras tiraba del brazo de Aurora. Querida. ¿Cuándo se hicieron amigos Damien y tú? Con su ingreso a Harvard, la suerte de nuestra familia está a punto de cambiar. Aurora alzó la mirada. Un destello de anhelo se reflejó en sus ojos al observar a Damien. Pero al ver su ceño fruncido y sus labios apretados, solo pudo negarlo débilmente. Mamá, no es verdad. No lo soy. No estoy con Damien. La tía entreabrió los labios con incredulidad. Su rostro se desplomó en consternación. La multitud se volvió hacia mí. Serapina. Eres una chica de pueblo, sin estudios universitarios. ¿Por qué difundes mentiras sobre tu prima y Damien? ¿Una estudiante universitaria ahora? ¿Cómo pudo ser tan cruel? ¿Arruinando deliberadamente la reputación de su prima? ¿Quizás solo sea un malentendido? Ignorando los rumores. Expuse mis pruebas claramente. No las descartes tan fácilmente. Hay un árbol en el pantano de juncos a las afueras del pueblo con sus nombres grabados. Y ese collar de piedra de corazón sin sombra que lleva Aurora. ¿No lo recogió Damien para ella en el pantano? Damien. Deja de fingir. Ese pañuelo que llevas en el bolsillo. ¿Lo perdió entre los retales que Aurora trajo de la fábrica textil? Tommy. De pie junto a Damien. Actuó con rapidez. Sacó un pañuelo de su bolsillo. Claramente bordado con el nombre de Aurora. En cuanto al collar de piedra, muchos lo habían visto como para que Aurora lo ocultara. Hasta los niños del pueblo se sumaron. Riéndose. Jugamos junto al pantano y vimos los nombres grabados en el árbol. Uno dijo Damien. El otro Aurora. ¿Quieres pruebas? Te llevaremos allí. Y así sin más. Cada lugar de encuentro secreto. Cada muestra de cariño. Expuesto sin posibilidad de negación. Damien y Aurora se quedaron sin palabras. Su culpa quedó al descubierto. Lágrimas de alegría antillloradas. Aurora. ¿Por qué tanta timidez? Es una bendición. Tu difunto padre debe estar cuidándote desde el cielo. Ayudando a Damien a entrar en Harvard. Aprovechando el momento. Ella agarró el brazo de Damien. Vamos. Hijo menos en ley menos. Vamos a casa a hablar de la boda con tus padres. Aurora estaba pálida como un muerto. Damien se quedó paralizado. Su expresión, gélida por la incomodidad, parecía más como si los dos amantes hubieran aceptado su verdad que como víctimas de una confesión forzada. ¡Qué ridículo! En mi vida pasada, Damien y yo fuimos los únicos dos de nuestro pueblo que fuimos aceptados en Harvard en el año 2000. Viajamos juntos. Nos graduamos juntos. Construimos carreras. Nos enamoramos. Casado. Y criado hijos. Durante media vida. Nunca alzamos la voz con enojo. Mis hijos solían decirlo. Mamá y papá son la prueba viviente de que el amor puede ser perfecto. Hasta yo lo creo con un esposo como él.
¿Qué más podría pedir una esposa? Pero todo se hizo añicos en nuestro 20º año de matrimonio. Llegó una carta del campo. Aurora, mi prima, se había suicidado, bebiendo pesticidas tras sufrir abusos por parte de su esposo. Aurora y yo siempre habíamos estado distantes. Nos mudamos a Y-City hace años. Habíamos perdido el contacto. Lamenté su partida como una simple pérdida. Pero cuando Damien echó un vistazo al anuncio del funeral después del trabajo, se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. Se encerró en su estudio toda la noche. Cuando emergió, cada hebra de su cabello, antes casi negro, se había vuelto blanca como la nieve. Mis hijos y yo nos quedamos mirando horrorizados. Pero Damien solo me agarró la muñeca con una intensidad aterradora. Ven. Volvemos al pueblo. Para disculparme con Aurora. No fue hasta que volvimos que entendí lo que quería decir. En el momento en que el autobús de larga distancia se detuvo. Damien desapareció. Cuando finalmente lo localicé, estaba en el desierto. Abrió la tumba de Aurora con las manos desnudas. Rompió la tapa del ataúd. Acunó a su difunta de hace tiempo. Cuerpo putrefacto contra su pecho. Llorando histéricamente mientras él besaba sus labios. Su carne. Ya descompuesto sin remedio. Despedazado bajo sus besos. Labios desprendidos con un desgarro repugnante. Mi estómago dio un vuelco. Me doblé por la cintura. Tenía arcadas incontrolables. Damien. Ahora cubierto de descomposición y mugre de tumba. Se tambaleó hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Mayford se refería a los labios resecos de Aurora que aún se le pegaban a la boca mientras gritaba como un loco. ¿Por qué hiciste el examen de Harvard conmigo entonces? Si no fue por eso, el padre Woodland me obligó a casarme contigo. Yo o un bosque hemos acabado con ese monstruo horrible y lisiado. Nosotros, los bosques, hemos desperdiciado 20 malditos años separados. El hedor a podredumbre se volvió insoportable. Sin pensarlo 2 veces, huí de vuelta al pueblo. No fue hasta más tarde que lo recompuse todo. De jóvenes, mi esposo y mi primo habían estado enamorados en secreto. Pero como Damien necesitaba ir a la universidad, se vieron obligados a iniciar una relación a distancia. Para el 4º año de universidad, Damien había reducido gradualmente el contacto con Aurora. Se dio cuenta de que no podía permitirse esperar. Ellos o Hayden, casado. Un hombre desfigurado y lisiado en un accidente de tráfico. Bajo presión familiar, Damien decidió empezar una relación conmigo. Alguien en la misma línea de salida. 20 años después. Cuando Aurora murió. Damien sintió un repentino remordimiento abrumador. Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad, me echó la culpa imprudentemente. En los días siguientes, el comportamiento errático de Damien y los rumores maliciosos distorsionaron la narrativa del pueblo. Familiares y amigos se volvieron contra mí. Pa. Nada más que una mujer venenosa. ¿Cómo pudiste asesinar a tu propio primo solo para quedarte con Damien? Intenté razonar con ellos. ¿No rompió Damien con Aurora él mismo? ¿No eligió ella casarse con otro? ¿Qué saben ustedes? Incluso yo. De verdad, de su relación. Terminó hace 2 décadas. ¿Por qué me metes en esto ahora? Gloria. Una aldeana cerca de Aurora. Me confrontó cara a cara. Si tú y Damien no hubieran entrado a Harvard, le habrían robado la oportunidad a Aurora. ¿Cómo pudo haber terminado con Hayden? Aurora sufrió tanto en esta vida. ¿Cómo es justo que Serapina, quien le robó a su amado, disfrute de una familia feliz mientras Aurora muere desesperada? Al final, incluso mis padres dudaron. Si tan solo no hubieras insistido en Harvard. Si hubieras dejado que Aurora ocupara tu lugar. Esta tragedia nunca habría ocurrido. ¡Qué chica tan maravillosa! Todo por ser tan competitiva. Entrar a Harvard fue una cosa. ¿Pero por qué robarme también a Damien? Cuando protesté. Padre. Me gané mi plaza en la universidad. ¿Por qué se la habría dado a Aurora?
Ni siquiera reconocía el alfabeto inglés. ¿Se habría graduado? Oh, mi madre. Cuando Damien y yo nos comprometimos. ¿Acaso él y Aurora no tenían boca propia? Si hubieran hablado, yo nunca me habría convertido en la tercera rueda de este matrimonio. Solo se enojaron más. Obsesionados con proteger su reputación en el pueblo. Sofocados por su desprecio. Asqueados por la traición de Damien. Pedí el divorcio. Entonces llegó la última noche antes de irme del pueblo. Una sombra se cernía sobre mí. Una almohada me asfixia la cara. Aurora está muerta. Ambos somos culpables. Merecemos morir. En la otra vida. Juro que nunca más la abandonaré por ambición. La próxima vez. No te atrevas a interponerte en mi camino. Si tan solo supiera entonces lo que sé ahora. Que me habían dado una segunda oportunidad. Ya que el destino me había traído de vuelta. Estaba decidida a descubrir cuán profundo era el amor de Damien por Aurora. Sin mí en la foto. Mientras Damien y Aurora se quedaban paralizados como estatuas. Empujados hacia la casa de la familia Damien por la alegre tía y los chismosos aldeanos. Corrí a casa y escribí un informe anónimo. Al día siguiente con el pretexto de visitar a mi antiguo profesor. Me escabullí a la capital del condado para enviarlo. Pero a mitad de camino, un Damien con la cabeza en negativo me interceptó. Serapina. ¿Cuándo supiste de nosotros? Desde la muerte de Aurora. Damien había estado desenterrando tumbas y rondando la aldea como un alma en pena. Desenterrando cada secreto enterrado. ¿Cómo no iba a saberlo? No tenía paciencia para sus juegos. Muévete. ¿De verdad crees que es apropiado manosear a tu futura hermana, menos en menos ley, a plena luz del día? Replicó Damien sin dudarlo. Aurora y yo ni siquiera estamos comprometidos. ¿Y aún así tienes el descaro de meterme en este lío con tu prima? Lo observé con incredulidad. ¿Era este el hombre que supuestamente estaba locamente enamorado de Aurora? Sus palabras olían a evasivo. Decidí aprovechar la oportunidad. ¿Olvidaste cómo Aurora se arriesgó a ser expulsada por robar tela de primera calidad de la fábrica textil? ¿Solo para coserte una camisa? Todavía llevas puesta esa prenda hecha a mano. ¿Te importaría explicar por qué no estamos involucrados? Damien comprendió de golpe. ¿Sabes de eso? Arqueé una ceja. ¿Qué opinas? Nuestras familias no se han hablado en años. Sí. A la familia de Aurora no le quedan hombres. Pero si crees que puedes hacerte el malo y salirte con la tuya, nuestro clan Henry no se quedará de brazos cruzados. La sorpresa de Damien se convirtió rápidamente en furia. Había asumido que su aura me había revelado todos los detalles. Perfecto. Las semillas de la duda estaban sembradas. Ahora, solo tenía que esperar a que echaran raíces. Lo aparté de una patada. Lárgate. Si vuelves a hablarme así, le diré a la tía que eres tú quien rechaza este matrimonio. A ver cómo tu familia controla su ira. Dicho esto, me marché hecho una furia. Después de enviar la carta al pueblo, decidí visitar mi alma mater para aparentar. La escuela estaba exactamente igual que la recordaba. Escaleras desmoronadas cubiertas de musgo. Edificios bajos ahogados por enredaderas. Mi antiguo profesor me sonrió radiante. Empieza el nuevo siglo. Y mírate. Harvard en desventaja. Estableciendo un récord para nuestra escuela. Sonreí. Entrar a Harvard había sido uno de los momentos más destacados de mi vida. En mi matrimonio anterior, no fui una ama de casa indefensa. Me forjé una carrera y crié hijos brillantes. Mi hijo mayor ya había sido admitido en Harvard. Mi hija estaba a punto de presentar los exámenes de admisión a la universidad. Su futuro era prometedor. Y mi investigación. A punto de ser un gran avance. Toda. Destruida por Damien. Sin percatarse de mis pensamientos, mi profesor lo elogió. Damien era otro estudiante excepcional. Ustedes dos fueron los mejores de la clase juntos. Pero un escalofrío me recorrió la espalda.
Todo lo que Damien había logrado comenzó en el momento en que puso un pie en Ciudad y. Desde que me dieron una segunda oportunidad, ¿por qué limitarme a romper su vínculo con Aurora? Si él atraía mi vida, entonces arruinaría la suya. Eso fue justo. Hayden. Mi maestra de repente llamó a un alto. Abajo, un hombre ancho y de hombros pequeños. Seguí su mirada. Tenía rasgos llamativos. Cejas anchas. Ojos penetrantes. De alguna manera familiar. Subió apresuradamente las escaleras. Se hicieron las presentaciones. Hayden. Mi sobrino. Acaba de regresar del servicio militar. Tiene una empresa de transporte en la ciudad. Serafina. La prodigio de Harvard de nuestra escuela este año. Estudié a Hayden con atención. La descripción encajaba a la perfección. Este era el hombre con el que Aurora se había casado en mi vida pasada. Tras su muerte lo vi varias veces en el pueblo. Un hombre con una pierna menos y quemaduras faciales graves. Arrastraba a un niño de 6 años menos que moqueaba, el hijo huérfano de su compañero de guerra. O eso decía el rumor. Ahora Hayden me miró con los ojos entrecerrados. Tengo 3 cabezas o algo así. ¿Por qué me miras así? Titubeé. ¿Conoces a Aurora? Sonrió. No. Pero acabo de conocer a una Serafina. Qué falta de tacto de mi parte. Aunque no sabía que había convertido a Hayden en ese monstruo. Con el escándalo de Aurora y Damien ahora público, su matrimonio estaba definitivamente arruinado. Al despedirme de mi profesor, este insistió en enviarme en el coche de Hayden. Pero lo decliné cortésmente. Preocupado por un encuentro prematuro entre Hayden y Aurora. No regresé a casa hasta la hora de cenar. Mi padre estaba sentado a la mesa. Su rostro estaba ensombrecido por la ira contenida. Aunque me regañó directamente. Después de todo, acababa de ser admitido en Harvard. Mi madre no tenía esas reservas. Me dio un golpecito en la frente con el dedo. Te dijimos que no causaras problemas. Pero simplemente tuviste que entrometerte. Resultó que ayer, después de que la tía guiara a un grupo a la casa de Damien Ness, había surgido una acalorada discusión. Tía. Con la esperanza de asegurar el futuro de Damien Ness antes de que se fuera a Ciudad y. Había propuesto un compromiso entre él y Aurora. La familia Damien estalló en furia. Damien fue el primero de su linaje en asistir a la universidad. Un niño de oro bendecido por la fortuna. De ninguna manera aceptarían que su hijo se casara con una chica de pueblo de padre fallecido antes de que Ed siquiera entrara a la universidad. Acusaron a Aurora de ser una seductora descarada que había engañado a su estudiante. Tía. Una viuda con un temperamento notorio. Replicó que Damien no había sido tan arrogante cuando andaba tras una doncella respetable. Ahora que Ed había triunfado, estaba incumpliendo sus promesas. La discusión terminó en un punto muerto. Con ambos bandos demasiado tercos para ceder. Esa mañana, la tía había venido a casa. Le rogué a mi padre, al jefe de la aldea, que interviniera. Tras escuchar la historia, fingí sorpresa. Por eso Damien me acorraló antes. Me acusa de vincularlo con Aurora. Resulta que su familia planeó aprovecharse de mi prima y dejarla abandonada. Mi padre, cegado por los logros académicos de Damien Ness, se burló. Tonterías. No existe tal hombre en Damien Ness. Ife y las llamas. Padre. Los exámenes de admisión a la universidad evalúan la inteligencia. No el carácter. Si estaba tan concentrado en sus estudios, ¿para qué molestarse con Aurora? Si de verdad la amaba, ¿por qué insistir en Harvard? Una palanca estilo Chi. Se lo concedo. Manteniendo su romance en secreto mientras la manipula. Una vez que él se vaya a la universidad. Si ella lo abandona, él puede culparla por seguir adelante. Si espera, espera. Simplemente enviará una carta alegando diferencias irreconciliables sin regresar jamás. Después de todo, nadie en el pueblo sabe siquiera que estuvieron involucrados.
Mi padre frunció aún más el ceño. Mi madre se quedó sin aliento. Aurora es idiota. Si Damien le dijo que se callara. ¿De verdad me escuchó? Sonreí con suficiencia. Ahora mira la actitud de Damien Ness. Dime que no planeó su escape desde el principio. En situaciones como esta, mi primo jamás se atrevería a hablar. Su reputación quedaría arruinada de cualquier manera. ¿Y me culpas por exponerlo? Eso finalmente ayudó a mi padre a levantarse. Después de ver la aceptación de Damien Ness en Harvard. Pensé que era un buen chico. ¿Cómo podía ser tan despiadado? Salió hecho una furia. Mi madre lo llamó. Es tarde. ¿A dónde vas? A la familia Damien. Ladró. Puede que solo sea un jefe de aldea. Pero no dejaré que esta aldea se convierta en el hazmerreír de una época moderna. Tras la intervención de mi padre. La familia Damien finalmente cedió. Acordaron un compromiso antes de que Damien se marchara a la universidad. Los matrimonios precoces y las inscripciones de matrimonios posteriores eran comunes en las zonas rurales. Para ellos, un compromiso era solo una cara sin un gesto salvador. Tía. Sin embargo, ella sabía que no era así. Aprovechó el compromiso para exigir 30.000 yuanes a la familia Damien. Una pequeña fortuna en el año 2000. Naturalmente. Esto desató otra disputa. Mientras los padres discutían en casa de los Damien, la joven pareja se enfrentó a las afueras del pueblo. Damien estalló en cólera. Ya acepté el compromiso. ¿Por qué extorsionar a mi familia con 30.000? La voz de Aurora tembló. ¿Por qué? Dijo la madre de Ness. Con Harvard. 30.000 no significan nada para ti. Sus palabras se fueron apagando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas como perlas. Damien no mostró ninguna compasión. ¿Crees que no como ni socializo en Harvard? Si de verdad te importara. ¿Repetirías como un loro las exigencias de tu madre? Te dije que guardaras este secreto. Ahora todo el pueblo lo sabe. ¿Era este tu plan desde el principio? ¿Con tu madre? Aurora se defendió. Al principio me quedé callada. Pero hasta los niños vieron tu talla. Damien perdió el control. Una chica de fábrica como tú debería estar agradecida de casarse con un hombre de Harvard. ¿Miedo de irme? ¿Crees que 30.000 me comprarán? Días de humillación habían debilitado su aura. Las crueles palabras de su amante fueron el golpe final. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Lo dices en serio? Como afirma su madre. ¿Nunca tuviste la intención de asumir la responsabilidad? Damien se negó a explicarlo. Cree lo que quieras. Una vez que tengas el dinero. No perderás nada. Yo. Casarme contigo sería una desgracia. Dejarte me convierte en un monstruo. ¿Aurora? Me has dejado en ridículo. Y con eso se marchó hecho una furia. Dejándola sola como un poste de madera. Observé su espectáculo con fría indiferencia. Temiendo la posibilidad de que Damien volviera a elegir la ambición por encima del amor. Desesperado, envié otra carta al condado. Días después el altavoz del pueblo cobró vida. Emergencia. Damien y Aurora pelean junto al pantano de juncos. Aurora Rispin fue empujada al río. Los aldeanos acudieron al lugar. Allí yacía Aurora, empapada y temblando, en la orilla del río. Mientras un conductor alto y guapo le practicaba RCP. Casualmente el equipo de televisión al que avisó estaba de paso. Filmando un segmento para su programa. Para cuando se reunió el público, Aurora. Débil pero consciente. Despertó. Sus ojos llorosos se clavaron en mi padre. Tío jefe. Ya no puedo casarme con Damien. Machias es un monstruo. Me empujó al río por 30.000 yuanes. Mientras tanto, varios jóvenes arrastraron a Damien, cubierto de barro, hacia adelante. Parecía aturdido. Como si el tiempo hubiera retrocedido. ¿En qué año estamos? Tommy. ¿Por qué todos parecen más jóvenes? Tommy puso los ojos en blanco.
Deja de fingir amnesia, Damien. Estás en serios problemas. Mientras Damien se tambaleaba hacia adelante, vio una figura con una pala. El alivio inundó su rostro. Aurora. ¿Estás viva? Retrocedió. Se escondió detrás del conductor que la salvó. Aléjate, Damien. No me casaré contigo. Nunca más. Damien se quedó paralizado. Su expresión se hizo añicos. Desde mi posición estratégica en la carretera, reconocí al rescatador. Era Hayden. El destino obra de maneras misteriosas. El que está destinado a encontrarse se encontrará. El que no debería volver. Qué deliciosamente irónico. Originalmente solo pretendía dar un adelanto del programa de consejos sobre relaciones de la cadena. Los invité a grabar un segmento sobre el marcado contraste entre el chico mimado de Harvard y la chica de fábrica de un pueblo remoto. Una sola chispa podría provocar un incendio en la pradera. Una vez que el episodio se desencadenara, la noticia se extendería como la pólvora. Con la opinión pública ya en su contra, Damien no se atrevería a incumplir sus promesas. Incluso si hubiera ido a la universidad e intentado romper el compromiso después de 3 o 4 años, las imágenes condenatorias arruinarían cualquier aspiración política que pudiera albergar a través del matrimonio. Pero lo que nunca imaginé fue que Damien intentaría asesinarla. Que dejaría su aura en el olvido solo para eludir su responsabilidad. El equipo de televisión, siempre ágil, reconoció el potencial de una historia sensacional. Antes incluso de que llegara la policía, ya habían entrevistado a la Aura que se ahogaba y a su heroico salvador, Hayden. Ahora, con micrófonos en mano, se acercaron con cautela a Damien. Damien, ¿tú y tu novia o Aura empezaron a salir en secreto antes de los exámenes de admisión a la universidad? Damien, ¿fue realmente accidental que empujaras a tu Aura al río? ¿Cuáles eran exactamente tus intenciones al atraerla a esta desierta orilla hoy? Damien, aparentemente recién resucitado, estaba confundido. En cuanto captó las preguntas del reportero, estalló de ira. ¿Te di permiso para grabarme? ¿Por qué demonios me estás poniendo esa cámara en la cara? Tommy y los demás apenas lograron contenerlo. Cuando llegó la policía, la víctima o Aura rompió a llorar. Oficial, tiene que protegerme. Él, Damien, me atrajo aquí deliberadamente y me empujó al río. Intentó matarme. El rostro de Damien palideció. Recién resucitado, ahora enfrentaba acusaciones de intento de asesinato por parte de la misma chica que había sido su inocente novia de la escuela. El impacto psicológico debió ser catastrófico. La policía se llevó a todos los involucrados para interrogarlos. Tommy y los demás, rebosantes de curiosidad e indignación, se subieron a sus motocicletas para seguir el caso hasta la comisaría del condado. Insistieron en llevarme. De camino. Especularon ruidosamente. ¿Crees que Damien lo hizo a propósito? Ni hablar. Tiene Harvard por delante. ¿Para qué arriesgarse? Aurora solo estaba delirando. ¿Qué chica de fábrica podría igualar a un estudiante universitario? Exactamente. El compromiso ya era bastante malo. ¿Exigir 30.000 yuanes? ¡Qué avaricia! Tommy. ¿Quién me lleva? Damián se burló de repente. Nunca fue un buen tipo. ¿Qué estudiante de instituto decente anda por ahí saliendo con chicas? Serafina también entró en Harvard. ¿Por qué no causó ni la mitad de este drama? El blanco de la comparación. Les espeté, no me comparen con animales. Los motociclistas estallaron en carcajadas. Una vez que se les pasó la risa, dije fríamente, ¿y que si es universitaria? ¿Eso le da derecho a arruinar vidas y a revertir el comportamiento de las chicas? Si Damien mata a alguien, nuestro pueblo tendrá un asesino. ¿Crees que nos reiremos entonces? Todo el país nos estará señalando. La risa se apagó al instante. La vida no se trata de separar claramente el bien del mal. Cuando los agravios personales se intensifican y se convierten en crisis colectivas. Las consecuencias logran exactamente lo que quería. La misma crucifixión pública que Damien usó una vez contra mí. En la comisaría. La policía naturalmente no dejó que Tommy y la pandilla se quedaran esperando noticias.
Solo podían merodear en el vestíbulo, haciéndose el duro. Cuando mi padre llegó y los vio, su rostro se ensombreció. ¿Qué haces aquí? ¿Intentando empeorar las cosas? Entonces me vio entre ellos. ¿Y tú? ¿Por qué te metes en esto? Arqueé una ceja. Padre. Damien acaba de intentar asesinar a Aura. Como jefe de la aldea, eres claramente incapaz de manejar este caso criminal. Sus cejas se crisparon violentamente. Una clara señal de su frágil compostura. 2 estudiantes de Harvard de nuestro pueblo. Y uno se convirtió al instante en sospechoso de asesinato. El escándalo destruiría su reputación de casamentero. Mi padre subió las escaleras furioso. Le temblaban tanto las piernas que apenas podía caminar. Justo entonces, Hayden bajó las escaleras y me vio. ¿Qué haces aquí? ¿Estás herido? De repente. El caos estalló desde el segundo piso. El recién resucitado Damien, abrumado por el interrogatorio, comenzó a forcejear violentamente mientras la policía lo sujetaba. Se arrojó contra la barandilla, gritando: Hayden, no te vayas. Aurora es tu esposa. ¿Cómo es posible que no la reconozcas? Acabo de regresar. No entiendo qué pasa. Lo juro. No maté a nadie. Entonces sus ojos se posaron en mí, ilesa y observando desde abajo. Serapina. El terror en la mirada de Damien era inconfundiblemente real. ¿Serapina? No estás muerta. Tú. Hayden. ¿Por qué están juntos? ¿Cómo? Ni Hayden ni yo nos dignamos a responder. Simplemente vimos cómo la policía se lo llevaba para interrogarlo. Mi padre se quedó paralizado a mitad de las escaleras. Atrapado entre pisos. Se ha vuelto loco el hombre, murmuró. Hayden solo se había detenido para ayudar a una niña que se estaba ahogando. Tras declarar, la policía lo dejó ir. Agradecidos por su amabilidad. Invité al joven hambriento a comer fideos en un restaurante local. Mientras Sutton charlaba con Tommy y los demás, me contó lo que había visto cuando llegué. Vi a una niña revolviéndose en el agua, gritando pidiendo ayuda. Aparqué y salté a rescatarla. No tenía ni idea de ningún plan de asesinato. Para cuando la saqué a tierra, la gente ya gritaba que alguien había sido empujado. Entonces apareció ese equipo de televisión de la nada. ¿Qué probabilidades hay de que haya tantas coincidencias? No pude resistirme a preguntar: ¿es la primera vez que conoces a Aurora? Hutton me observó atentamente. ¿Por qué todos dan por sentado que debería conocerla? ¿Estás sugiriendo que Hayden y Aurora lo organizaron juntos? Tommy espetó: ni hablar. Todos nos giramos hacia él. Tommy explicó que si Aurora planeaba esto, su objetivo sería casarse con Damien. No, casi se ahoga. Ahora Damien y Aurora son enemigos. Si ella orquestó esto. ¿Cuál era el punto? ¿El punto? Como la única presente con conocimiento de ambas vidas y como mujer, tenía mis sospechas. Por fin. Hayden nos dedicó una sonrisa exasperada. Simplemente hice lo que cualquier persona decente haría. ¿La verdad? Eso le toca a la policía descubrirlo. Luego añadió: por cierto, ¿ese lunático de Damien es el otro estudiante de Harvard de tu pueblo? Tommy y los demás intercambiaron sonrisas incómodas y educadas. Ahora todo el condado se reiría de nosotros. El equipo de televisión que pasó por Red Mars ese día trabajó toda la noche editando sus grabaciones, transmitiendo el programa en horario de máxima audiencia. El segmento reconstruyó meticulosamente el incidente de ese día. Aurora había quedado con Damien en el pantano para hablar de los 30.000 yuanes y su compromiso. Pero Damien, solo Dios sabe que lo poseyó, se le acercó sigilosamente mientras admiraba el paisaje. La rodeó con los brazos y le susurró: si tanto quieres los 30.000, los quemaré por ti. Luego la empujó hacia la impetuosa corriente. Aurora sabía nadar. Si no se hubiera enredado en la espesura. Había plantas acuáticas demasiado grandes bajo la superficie. Podría haber escapado. Tras empujarla hacia adentro.
Damien oyó sus gritos, pero se alejó sin mirar atrás. De no ser por Hayden, el camionero que pasaba por allí, Meaura seguramente se habría ahogado. La experiencia no dejaba lugar a dudas. Cualquier sentimiento que alguna vez existiera entre ellos ahora estaba irremediablemente envenenado. Meaura insistió en que Damien había intentado ahogarla. En cuanto a Damien, su comportamiento era el de un loco. Identidades confusas. Relaciones distorsionadas. Y relatos incoherentes. En su versión de los hechos, había matado a alguien. Pero no intencionalmente. Y la víctima perdió su aura. Era yo. Serapina. Su supuesta esposa. La familia de Damien. Desesperada por proteger a su hijo. Solicité de inmediato una evaluación psiquiátrica. ¿El diagnóstico? Trastorno delirante paranoide. El caso finalmente se resolvió extrajudicialmente. Meaura recibió 30.000 yuanes como compensación. Tras cobrar el dinero, ella y Ade se mudaron del pueblo. A Damien lo trasladaron de un centro de detención a un hospital psiquiátrico. Harvard. Ni qué decir tiene. No tenía ningún interés en admitir a un posible delincuente con antecedentes comprobados de enfermedad mental. Así, Ade. Me convertí en el único estudiante de nuestro pueblo en asistir a Harvard en el año 2000. El Damien de esta vida no alcanzó ni el éxito ni el amor. Solo la infamia. Reducido a un lunático delirante. El programa causó revuelo local. Los aldeanos, indignados, irrumpieron en la casa de la familia Damien, arrojando huevos podridos y verduras en mal estado. Varias ventanas estaban destrozadas. Los chismes se descontrolaron. Mi padre suspiró. Su cabello se ensanchaba en las sienes. ¿Cómo pudo la cadena de televisión emitir un programa así sin previo aviso? La familia Damien por fin presentó a un graduado de Harvard. ¿Y ahora esto? Repliqué. Padre. Presentaron a un sospechoso de asesinato. No soy graduado. ¿De qué sirve culpar a la cadena de televisión? Me fulminó con la mirada. Mi madre me apartó rápidamente. No molestes a tu padre. Sí. Tú también entraste en Harvard. Pero te quedarás en la ciudad. El hijo de la familia Damien podría irse. Pero sus nietos regresarán. Su estrella académica es la que realmente se queda con el pueblo. Por eso mi padre siempre favoreció a la familia Damien. Después de que me fui a la universidad, mi padre renunció como jefe de la aldea. Los aldeanos querían que se quedara. Pero él sentía que su reputación no tenía salvación. Si no hubiera impulsado el compromiso entre Amien y Aurora, Damien quizá nunca se habría vuelto violento. Quizá nunca se habría vuelto loco. En su corazón. Incluso me culpó. Si no hubiera revelado su relación secreta. Nada de esto habría sucedido. Pero nunca lo dijo abiertamente. Después de todo, yo era su único orgullo. Una hija graduada de Harvard. Su imagen importaba más que cualquier otra cosa. 8 años después, me gradué con mi maestría en Harvard y me incorporé a una corporación multinacional. Durante la feria de Cantón, me enviaron a Guangzhou por negocios. A un hotel de 5 estrellas, me encontré con Aurora. Por pura casualidad. Su figura se había fortalecido. Su estilo ahora era glamuroso y caro. Acunaba a un niño mientras interrogaba a un camarero. Dime. ¿Acaso el gerente general Víctor, de la habitación 3030, trajo a alguna amante? El camarero estaba claramente incómodo. Se negó a responder. Me puse unas gafas de sol y pasé junto a ellos por el pasillo antes de ir a una habitación en otra planta. La verdad, no tenía ganas de volver a cruzarme con Aurora. Ese labio rojo intenso suyo siempre me traía recuerdos nauseabundos. Una escena de locura. Esta vida. Muchos destinos habían cambiado. Hayden se casó joven en su ciudad natal y se convirtió en un prometedor gerente de la empresa de transporte. Su vida transcurría sin contratiempos. Sin accidentes. Sin desfiguración.
Sin maltrato. En cuanto a Aurora. Parecía que también se había casado bien. Aunque su matrimonio era tenso, al menos el adinerado empresario le proporcionaba seguridad financiera. Mucho mejor que el destino de una esposa de pueblo atrapada en la violencia doméstica. Acabar con su vida envenenándola. Aún me quedaban varios días en Guangzhou. Luego otro día, volví a ver a Aurora en el vestíbulo del hotel. Esta vez sin maquillaje ni hijo. Unas gafas de sol gruesas ocultaban la hinchazón de su rostro. Estaba hablando por teléfono. Voz aguda. Tú y esa puta merecen morir ahí fuera. Solo dije unas palabras. ¿Y me golpeaste? Cuidado con la carretera. Te atropellaré. Sus palabras atrajeron miradas. Irónicamente el gerente general, Víctor, al que ella maldijo, era un proveedor de nivel medio-bajo de mi empresa. Durante la feria de Cantón, Michidi invitó a nuestro equipo a cenar como cliente. Nuestra colaboración fracasó. Resulta que Víctor sí había tenido un accidente de coche. Paralizado de cintura para abajo. Aurora y yo no volvimos a hablar. Empezó a percibir patrones en el desarrollo de ciertos acontecimientos. Por mucho que cambiara el mundo, la naturaleza humana se mantuvo tercamente constante. El día que dejé Guangzhou, recibí noticias devastadoras de casa. Mi padre había sufrido un derrame cerebral y no se esperaba que sobreviviera más que unos días. Cambié mi vuelo inmediatamente. Regresé corriendo al hospital exhausto. Dentro de la sala. No solo estaban presentes mis familiares, pero también la familia Damien. Rostros marcados por la culpa. El derrame cerebral de mi padre fue provocado por su propia compasión. A pesar de todo, visitó a Damien en el hospital psiquiátrico y quedó aterrorizado por lo que vio mientras agonizaba. Mi padre me había esperado. Su rostro estaba contraído por el dolor. Como si hubiera palabras que deseara decir desesperadamente, pero no pudiera. Aunque le había guardado rencor toda la vida por su obsesión con las apariencias. Cuando por fin cerró los ojos, un dolor sordo se apoderó de mi pecho. En mi vida anterior. Había vivido más de una década más. Esta vez. Damien lo interrumpió. A través de la barandilla del hospital, miré al hombre destrozado que tenía delante. El loco que lo perdió todo. Pregunté fríamente. Damien. ¿Por qué tuviste una segunda oportunidad? ¿Una segunda oportunidad? Habló las palabras como si fueran una píldora amarga antes de soltar una risa hueca. Al principio pensé que era una línea temporal paralela. Decisiones diferentes. Diferentes resultados. Pero es la reencarnación. ¿Verdad, esposa? La forma en que seguía usando ese término anticuado era una auténtica provocación. Así que le arranqué la máscara sin piedad. Jugando a lo loco durante 8 años. Eso sí que es dedicación. Durante 20 años de matrimonio, actuaste como el esposo y padre perfecto. Pero gracias a tu actuación. Por fin lo entiendo en nuestra última vida. Planeabas fingir locura para escapar del castigo por asesinato. Lo que no entiendo es por qué me mataste. Cuando amabas tanto tu preciosa hacha. La sonrisa de Damien se volvió cruel. Porque amaba a Aurora. Cuando ella murió, me arrepentí de todo. Te culpé por separarnos. Así que te maté. Luego me maté a mí mismo. Le pedí disculpas torcidas. J.E. ¿No es razón suficiente? Habiendo vivido ambas vidas, vi su romance tan insignificante como lo que era. Un enamoramiento adolescente superficial y sin profundidad. Me burlé. Después de vivir 2 veces. Sigues fingiendo locura. Damien dejó de sonreír. Toda la amargura de 2 vidas se derramó. Malversé fondos de la empresa. Solo unos pocos millones. Nada grave. Quise vender nuestras 2 propiedades. Pero te negaste. Durante 20 años. Gané la mayor parte de nuestro dinero mientras te escondías en tu laboratorio. Sin darme cuenta de lo duro que trabajé para mantenernos a flote. Ambos nos graduamos en Harvard.
Aún así disfrutabas de estabilidad en el gobierno mientras yo me las arreglaba para comprar para mis clientes. ¿Por qué no iba a usar mi dinero? Me reí con amargura. En aquel entonces habíamos acordado esta división del trabajo, uno en el servicio público estable, el otro en la empresa privada de alto riesgo, para equilibrar las finanzas familiares. Mientras yo me encargaba de la estabilidad doméstica, Damien forjó su carrera. Sin embargo, cuando sus frustraciones profesionales se convirtieron en resentimiento, yo también lo sentí. Me culpó. Así que me mataste solo porque me negué a vender la casa. Damien se negó a mirarme a los ojos. Gritaba para ocultar su culpa. Los cobradores estaban arruinando mi reputación. ¿A dónde voy yo a morir? Pensé. Te arrastraremos de vuelta al pueblo. Que también experimentes la humillación pública. Sabía que nunca obedecerías. Esposa. Solo quería que escucharas. ¿Cómo te atreves a pedir el divorcio? Este era un loco artista de performance. Paranoico. Patológico. Quizás en su vida anterior. El verdadero objetivo de su ira no era yo, sino mi desafío. Entrecerré los ojos. Si solo se trataba de obediencia, ¿por qué Aurora? Tu preciado primer amor. ¿No fue lo suficientemente obediente? ¿Cómo terminó su lealtad? La boca de Damien se movió en silencio. No le salieron palabras. Eres repugnante. Damien. Se rió entre dientes. Intentó besar un cadáver. ¿Qué es el asco comparado con eso? Lo curioso es que después de todo ese drama, sigo sin aprobar la evaluación psicológica. Su risa se desvaneció en la confusión. Nunca esperé la reencarnación. Desperté. Y de repente todos me llamaron asesino. El mundo había cambiado. Todos parecían más jóvenes. Pero ya nada tenía sentido. El destino me jugó malas pasadas. Me devolvió la juventud. Entonces me condenó. ¿Qué opción me quedaba? Fingir que estaba loco otra vez. Ahora, viendo los acontecimientos a través de sus ojos. Lo absurdo de todo tenía sentido. Estos últimos 8 años. Debió haber descifrado lo que realmente pasó con Aurora. No pude resistirme a decirlo. Tú te lo buscaste. En tu última vida jugaste con los sentimientos de Aurora. Luego profanaste su tumba tras su muerte. Esta vez. Obtuviste justo lo que merecías. Le debes mucho. Damien levantó la cabeza de golpe. ¿Crees que eres el único que regresó? Nuestras reencarnaciones comenzaron después de la muerte. Despertando joven de nuevo. ¿Se te ocurrió alguna vez? El suicidio de Aurora fue el verdadero comienzo. Murió antes que cualquiera de nosotros. La comprensión golpeó a Damien como un rayo. Se quedó en silencio. La mirada perdida, mientras años de confusión finalmente cobraban sentido. Maraura también regresó. Ella regresó antes que nosotros. Terminé su pensamiento. En su vida pasada. Su mayor arrepentimiento fue no haberse casado contigo. Cuando regresó y me oyó revelar tu aventura, intentó protegerte. Pero a medida que las circunstancias cambiaron, se dio cuenta. ¿Por qué no reescribir su trágico destino? De verdad quería un nuevo comienzo contigo. ¿Pero qué hiciste esta vez? No importa cuántas vidas vivamos. La naturaleza humana sigue siendo la misma. Desde el primer día. La menospreciaste. La viste como solo una aventura. Cuando tu aventura se hizo pública. La insultaste. Te burlaste de ella. Incluso la acusaste de conspirar con Andy para extorsionarte. Descargaste sobre ella toda la crueldad del mundo. Igual que descargaste tus injusticias conmigo. Mara vivió toda una vida. No era una colegiala ingenua. Después de tu abuso, ¿cómo no se volvió oscura? Los corazones no se traicionan. Ni planeado ni saboteado sin consecuencias. Damien jugó sucio con Aura. Ahora ella jugó aún más sucio.
La verdad cayó en la cuenta. Espera. Nunca la empujé al río. Aura me tendió una trampa. El pantano estaba a kilómetros del pueblo. ¿Qué probabilidades había de que Gloria presenciara el rescate de Aura y difundiera rumores? ¿Y por qué Hayden fue quien la salvó? Porque Aura se sabía de memoria la tropa de transporte de Hayden. Perra. Mataré a esa puta. Viendo la ira impotente de Damien. Me reí más fuerte que nunca. Puro triunfo desenfrenado. Al volver a la realidad, sus ojos inyectados en sangre escupían veneno. ¿Qué te hace gracia? Eres igual de vil. Dije arrastrando las palabras. La ironía de la vida. Damien. Si no te hubieras reencarnado en ese preciso instante. Cuando surgieron las primeras acusaciones de asesinato. Y hubieras decidido hacerte el loco. ¿Te habría perjudicado tanto este caso? Creo que la policía debió encontrar otras pruebas. Pero con el frágil estado mental de Damien y su familia apresurándose a solicitar una evaluación psicológica, el sistema legal jamás consideraría la reencarnación como defensa. Así es. La misma evaluación fallida de nuestra vida pasada ahora tuvo éxito. Lo que llevó a un acuerdo en lugar de prisión. Damien consiguió exactamente lo que quería. Para convertirme en un loco certificado. El horario de visitas había terminado. Mientras me alejaba. La risa todavía me burbujea en la garganta, jaja. Damien. ¿Crees que te arruiné la vida? Por eso sigues siendo un fracaso. Un loco pertenece a la locura. Para siempre. ¿Por qué iba a malgastar mi energía en ti? Damien finalmente lo entendió y entró en pánico. Serafina. Me equivoqué. No te vayas todavía. Diles que no estoy loca. Pero solo aceleré el paso. Entonces, en un repentino ataque de ira, escupió a Serafina. ¿No quieres saber qué le dije a tu padre que le provocó un infarto? Me detuve, pero no me volví. No. Mi padre valoraba su reputación por encima de todo. Si lo amedrentaron y lo obligaron a callar, fue por mi bien. Fue porque guardabas un secreto inmundo sobre él. Y si es tan vergonzoso como para matar a un hombre, entonces no vale la pena protegerlo. Debería pagar por sus pecados. Igual que tú. Adiós. Loco. La voz de Damien se quebró por la desesperación. Serafina. Tenemos 2 hijos. ¡Qué risa! ¿Cuándo me mató? ¿Acaso pensó en nuestros hijos? ¿Se le ocurrió siquiera pensar si un monstruo como él merecía ser su padre? La noticia de la muerte de mi padre llegó al pueblo. Muchos suspiraron con pesar. La familia Damien nos debía una. Y su padre juró ante los aldeanos que Damien nunca más sería liberado para hacerle daño a nadie. Esto me llenó de satisfacción. En el funeral. La dignidad final de mi padre, sin querer, me había beneficiado. Regresé a ciudad y... Después de los exámenes de admisión a la universidad de este año. La atención del país se centró en los Juegos Olímpicos. En el posgrado, ya había ahorrado lo suficiente para la entrada de un segundo apartamento sin anillo de ahorros. Además de un préstamo hipotecario. Mi escritura de propiedad se emitió antes que en mi vida anterior. Me convertí en propietario de una vivienda en Y City. Cuando mi madre lo oyó, su corazón se llenó de anhelo. ¿Cuándo te casas? ¿Puedo ayudar con el bebé? ¿No sería genial? Genial. Para nada. Madre. No te preocupes. No me casaré si tengo hijos. Los llevaré al extranjero. Tu marido se dedicó a forjar una reputación. Quédate en el pueblo y disfrútalo. Este erudito nuestro sin estrella está destinado a vagar por el mundo. Los años venideros ya estaban planeados. En un año. Compra acciones en su punto más bajo. En unos pocos más. Invierte en criptomonedas. Apostando por empresas de Internet de equipos con desventajas y desventajas. El futuro brillaba con promesas. La vida era larga. Me quedaba mucho por hacer.